¿Alguna vez han visto a una madre destruir a toda su familia solo para huir con un compañero de trabajo, y luego aparecer 25 años después exigiendo una enorme suma de dinero? Hoy tenemos un caso exactamente así, y el nivel de descaro aquí es realmente una locura. Mi mamá me abandonó cuando yo tenía 7 años. Volvió a aparecer en el funeral de mi papá, 25 años después, solo para reclamar una parte de la herencia y mantener a los hijos que tuvo con el hombre por el que nos dejó. Me miró con toda la frialdad del mundo, bajo la llovizna helada de la Ciudad de México, y me dijo: «Tú no necesitas ese dinero, Isabella. No tienes hijos, no tienes a nadie. Tus hermanos lo necesitan para vivir». Tiempo después nos volvimos a ver en un juzgado. Me llamo Isabella García, tengo 29 años, y hace apenas una semana mi papá murió de un infarto fulminante. Así, sin aviso, sin darme la oportunidad de prepararme para el golpe más devastador de mi existencia. En un momento estaba en su oficina revisando los planos arquitectónicos de una nueva obra de viviendas sociales, trazando líneas con esa pasión inagotable que lo caracterizaba, y al siguiente, su corazón inmenso simplemente se detuvo. El paramédico que llegó al lugar me dijo que fue rápido, que no sufrió. Supongo que esas palabras deberían actuar como un bálsamo, deberían hacerme sentir algún tipo de consuelo, pero no lo hacen. El vacío que dejó en mi pecho es una herida abierta que sangra con cada latido. ¡Wow! El absoluto descaro de esta mujer. ¿Trae al tipo con el que fue infiel al funeral del hombre al que traicionó? ¿Cómo reaccionarían ustedes si esta fuera su madre? ¿La habrían echado en ese mismo instante? Yo tuve que organizar todo sola. Absolutamente todo. Desde la elección de la funeraria, el color de las flores que a él le gustaban, la misa de cuerpo presente, hasta el espacio en el Panteón francés. Mi papá, Fernando García, tenía dinero, un imperio construido a base de sudor y lágrimas, así que pude despedirlo con la grandeza y el respeto que un hombre de su talla merecía. Al funeral acudieron sus socios, personas de las altas esferas con las que trabajó durante más de 2 décadas levantando casas, centros comerciales y edificios por toda la capital y el Estado de México. También llegaron sus amigos de toda la vida y, lo que más me conmovió, decenas de trabajadores, albañiles y capataces de sus obras, con sus ropas humildes, que pidieron permiso para ir a darle el último adiós a su patrón. Todos, sin excepción, se acercaban a mí con los ojos llorosos para repetirme lo mismo, que don Fernando era un hombre excepcional, que cuando alguien de su equipo se metía en problemas, él siempre buscaba la manera de ayudar, que daba trabajo digno, que su palabra valía más que cualquier contrato firmado. La ceremonia frente a la tumba transcurrió entre un profundo respeto. El sacerdote habló de su generosidad infinita y del amor incondicional que tenía por su familia. O, mejor dicho, por lo que quedaba de ella, solo yo. Mi abuela paterna había fallecido varios años atrás, y después de que mi mamá nos abandonara, ella había sido la única otra figura femenina que realmente le importó a mi papá. Yo estaba ahí, de pie junto a la fosa abierta, sintiendo cómo las gotas de lluvia se mezclaban con mis lágrimas, mirando hipnotizada cómo bajaban el ataúd de caoba. Fue en ese preciso y sagrado instante cuando escuché una voz a mis espaldas, una voz que no había escuchado en casi toda mi vida, pronunciando mi nombre, Isabella. Me di la vuelta lentamente, y la sangre se me heló en las venas. El aire pareció abandonar mis pulmones. Ahí estaba ella. Beatriz Mendoza. Mi madre. A unos cuantos metros de distancia, escudada bajo un paraguas negro, acompañada por un hombre de mirada esquiva y 3 muchachos que la flanqueaban. El mayor tendría unos 18 años, el de en medio unos 15 y el más pequeño quizás 12. Todos iban vestidos con ropa oscura, de aspecto desgastado pero intentando parecer formales, parados ahí como si tuvieran algún derecho divino de estar presentes en ese momento tan íntimo. No la había visto en 25 años. El impacto visual fue brutal. Se veía mayor, evidentemente. Su rostro, que en mis recuerdos infantiles era suave, ahora estaba marcado por líneas de amargura. Su cabello estaba teñido de un tono cobrizo artificial y su postura delataba una arrogancia marchita. Pero era ella. Esa mujer era la misma que me había destrozado la vida. «¿Qué haces aquí?», logré articular.
Mi voz no sonó triste, sino áspera, seca, cargada de un resentimiento que había estado dormido durante 2 décadas y media. ¿Y cómo te enteraste de que mi papá murió? Yo no te avisé. No tienes derecho a estar aquí. Me avisaron unos parientes, respondió ella, sin titubear, sin una pizca de remordimiento en su tono. El hombre que iba a su lado, alto, con el cabello ralo, usando un traje barato que le quedaba grande y una expresión de total incomodidad, le puso una mano en el hombro. Debía ser él. Tenía que ser el mismo miserable por el que ella había destruido nuestra familia tantos años atrás. Los 3 muchachos se quedaron detrás de ellos, tensos, mirando el suelo, como si no entendieran bien qué papel jugaban en el funeral de un hombre rico y desconocido. No puedo creer que no me avisaras, Isabella, continuó ella, alzando un poco la barbilla, adoptando un papel de víctima que me revolvió el estómago. También fue mi esposo. Yo solté una carcajada. Una risa amarga, corta y desprovista de cualquier humor, que resonó sobre la tumba abierta de mi padre. ¿Tu esposo? Lo dejaste hace 25 años. Nos dejaste a los 2, como si fuéramos basura. Y en ese mismo segundo, como un torrente incontrolable, la memoria me arrastró de vuelta al pasado. Todo regresó a mí con la fuerza de un huracán. Yo tenía solo 7 años cuando el mundo seguro y cálido que conocía se desmoronó por completo. Vivíamos en una casa tradicional en Coyoacán. Mi papá, que en ese entonces apenas estaba empezando a forjar su empresa, había tenido que salir de emergencia a Monterrey por cuestiones de trabajo. Iba a revisar los cimientos de una obra importante que prometía ser el gran salto para nuestra familia. Solo iba a estar fuera de la ciudad durante 2 días. 48 horas. Mi mamá, Beatriz, actuó con una frialdad matemática. Esperó pacientemente detrás de la cortina de la sala a que el coche de mi papá saliera de la cochera y desapareciera al final de la calle adoquinada. En el instante en que el motor dejó de escucharse, su actitud cambió. Se transformó en un torbellino frenético. Empezó a sacar maletas de los armarios y a guardar ropa, joyas, y todo lo de valor que pudo meter a presión en el equipaje. Yo, abrazada a mi muñeca de trapo, la miraba desde el pasillo, con los ojos muy abiertos, sintiendo que algo terrible estaba sucediendo pero sin las palabras para expresarlo. Me acuerdo perfectamente de que me acerqué a ella, tirando de la manga de su blusa. ¿A dónde vas, mami?, le pregunté con la voz temblorosa de una niña que intuye el abandono. Mamá tiene que irse un tiempo, me contestó sin siquiera mirarme a los ojos, cerrando abruptamente el cierre de la última maleta. Tú quédate aquí. Pórtate bien. Al rato regresa tu papá. Pero no lo esperó. No llamó a nadie para que me cuidara. No le avisó a una vecina. Arrastró las 2 pesadas maletas hacia la entrada, dejó una nota doblada sobre la mesa de madera del comedor, y se fue. Así de simple. El sonido de la pesada puerta de roble al cerrarse y el clic metálico de la cerradura resonaron en la casa como un disparo. Segundos después, escuché el motor de su auto alejarse. Me había dejado completamente sola. Una niña de 7 años, abandonada a su suerte en una casa grande y silenciosa, durante 2 días enteros. Espera, ¿qué? ¿Me estás tomando el pelo? Simplemente dejó a una niña de 7 años completamente sola en una casa durante 2 días para que se las arreglara sola. ¿Quién hace eso? Esa es una crianza horrible. El terror que viví en esas 48 horas es algo que todavía, en mis peores pesadillas, me hace despertar empapada en sudor. Estaba muerta de miedo. Cuando cayó la primera noche, las sombras de los muebles se convirtieron en monstruos. Los ruidos de la calle me hacían saltar de pavor. Tenía hambre, pero no sabía usar la estufa y me aterraba acercarme a ella porque mi papá siempre me decía que era peligroso. Desayuné cereal seco. Comí cereal seco. Cené cereal seco. Bebía agua directamente del grifo, subida en un banquito de plástico. Me la pasé acurrucada en el rincón del sofá de la sala, abrazando mis rodillas, con la televisión encendida a todo volumen para espantar el silencio sepulcral de la casa. Miraba hacia la puerta cada 5 minutos.
Todo el tiempo, con la inocencia estúpida de la niñez, pensé que ella iba a regresar. Me decía a mí misma que se había dado cuenta de que olvidó su abrigo, o que se había arrepentido, que en cualquier momento la manija iba a girar, la puerta se abriría, y ella entraría sonriendo para decirme que todo era una broma, que ya estaba de vuelta. Pero no volvió. Las horas pasaron, lentas y crueles. Cuando mi papá finalmente regresó de Monterrey en la tarde del tercer día, agotado y cargando su portafolio, se encontró con una escena que lo destrozó para siempre. Yo estaba en la misma esquina del sofá, con la misma ropa sucia y arrugada de hacía 2 días, pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar y temblando de frío y terror. Al verlo entrar, solté un grito desgarrador y corrí a aferrarme a sus piernas con una fuerza desesperada. Lloraba histéricamente, incapaz de articular bien las palabras, balbuceando que mi mamá se había ido, que me había dejado sola en la oscuridad. Él me levantó en brazos, apretándome contra su pecho protector, besando mi frente mientras intentaba calmarme. Sus ojos escanearon la habitación hasta que encontraron la nota sobre el comedor. Conmigo aún colgada de su cuello, caminó hacia la mesa, desdobló el papel y lo leyó. Yo nunca supe exactamente qué palabras crueles y cobardes contenía ese trozo de papel, pero vi cómo la vida abandonaba sus ojos. Vi cómo el color huía de su rostro, dejando una máscara de incredulidad y dolor absoluto. Su mandíbula se tensó hasta hacer rechinar sus dientes. Arrugó la nota con furia, convirtiéndola en una pequeña bola de papel, y la aventó violentamente al bote de basura. Tranquila, mi amor. Ya estoy aquí, me susurró al oído, con la voz quebrada pero llena de una determinación feroz. Tu mamá ya se acabó para nosotros, Isabella. Solo somos tú y yo ahora. Y esas palabras, dichas más para convencerse a sí mismo que a mí, sellaron nuestro destino. Después de esa tarde fatídica, el tiempo pareció acelerarse y volverse de plomo al mismo tiempo. Todo el proceso legal pasó rápido, impulsado por la furia protectora de mi padre. Mi papá contrató al mejor abogado que pudo pagar, inició los trámites de divorcio de forma unilateral y movió cielo y tierra para asegurarse de obtenerla. Custodia total sobre mí. La ley exigía que Beatriz se presentara en el juzgado de la Ciudad de México para responder por la demanda de divorcio y para definir el tema de mi custodia, pero, fiel a su naturaleza cobarde, nunca apareció. No envió a un representante, no llamó, simplemente se desvaneció de nuestras vidas en lo emocional y, afortunadamente, también en lo legal. El juez, ante la evidencia del abandono a una menor, le otorgó a mi padre la guarda y custodia absoluta sin miramientos. Tiempo después, cuando yo ya era una adolescente y tenía la madurez suficiente para entender la miseria humana, mi papá me sentó y me dijo la verdad completa. Beatriz no se había ido en un arranque de locura o estrés. Ella mantenía una relación clandestina con un hombre que trabajaba como auxiliar administrativo en su propia oficina. Llevaban meses viéndose a escondidas, planeando meticulosamente su fuga. Solo estaban esperando el momento adecuado, juntando algo de dinero. Y para ellos, el momento perfecto fue cuando mi papá salió a trabajar para darnos un futuro, dejándome a mí, su propia hija de 7 años, sola e indefensa como daño colateral. Al principio, sobrevivir al abandono fue una cuesta arriba durísima. Mi papá quedó devastado emocionalmente. Le habían arrancado el corazón, aunque casi nunca lo demostraba frente a mí. Su mecanismo de defensa fue enterrarse vivo en el trabajo para no pensar, para no sentir como el fantasma de ella rondaba por los pasillos de nuestra casa en Coyoacán. Yo pasaba las tardes bajo el cuidado amoroso de mi abuela paterna, quien se mudó de inmediato con nosotros para convertirse en la figura materna que me había sido arrebatada. Pero de esa rabia sorda, de esa humillación profunda y de ese dolor desgarrador, mi papá sacó una fuerza titánica. Canalizó cada onza de su sufrimiento en ambición. Así nació formalmente Constructora García. Empezó aceptando remodelaciones pequeñas, luego pavimentación de calles secundarias. Su obsesión por la perfección y su honestidad intachable pronto le abrieron las puertas a contratos gubernamentales y proyectos residenciales masivos. Empezó a ganar mucho dinero. Dejamos atrás la casa de Coyoacán, con todos sus fantasmas, y nos mudamos a un lujoso y moderno departamento en la exclusiva zona de Polanco.
Mi padre nunca se volvió a casar. Jamás le conocí una relación seria. Aunque no faltaron mujeres hermosas e interesadas que intentaron conquistar al exitoso constructor viudo, él siempre las mantenía a distancia. Me decía, mientras me acariciaba el cabello, que con su princesa Isabella tenía suficiente familia, que no necesitaba a nadie más para ser feliz. Con su apoyo incondicional, estudié finanzas y administración en la UNAM, graduándome con honores. Desde los 15 años yo ya me paseaba por sus obras, con casco y botas, aprendiendo a leer planos y a entender cómo se movía el dinero de los materiales. Cuando me gradué, me entregó las llaves de mi propio departamento en Polanco y me nombró subdirectora de la empresa. Yo tenía un sueldo altísimo, patrimonio propio, inversiones inteligentes que manejaba yo misma. Éramos un equipo invencible. Y de pronto, la vida me volvió a golpear con saña. El infarto se lo llevó mientras revisaba unos planos. Bueno, la muerte se lo llevó a él, pero no me dejó desamparada. Me dejó todo. El 100% de Constructora García, las propiedades, los terrenos comerciales, la flota de vehículos pesados, las cuentas bancarias rebosantes y un portafolio de inversiones inmenso. Encontré una copia de su testamento en la caja fuerte de su despacho. Ricardo, el prestigioso abogado y amigo íntimo que llevaba 20 años trabajando codo a codo con mi papá, tenía la situación perfectamente blindada en la notaría. El documento era claro, contundente y sin rodeos. Todo, absolutamente todo el Imperio García, era para mí. Estaba claro que Beatriz, como ave de rapiña, se había enterado de la muerte del gran magnate de la construcción. Por eso había emergido de las alcantarillas para pararse en su funeral. No porque le doliera que Fernando estuviera muerto. No porque sintiera una punzada de culpa por la niña que abandonó. Apareció porque olió la sangre. Quería saber, con urgencia matemática, cuántos millones de pesos podía exprimir de la tumba del hombre al que destruyó. Pasaron 2 semanas desde el entierro en el Panteón francés. Yo trataba desesperadamente de volver a algo que se pareciera remotamente a la normalidad. Aunque, siendo honesta, normalidad es un concepto ridículo y vacío cuando se te acaba de caer el techo del mundo encima y te das cuenta de que eres la única responsable de sostener los escombros. Tenía que atender las operaciones urgentes de la constructora, calmar a los inversionistas nerviosos, firmar autorizaciones de nómina para cientos de empleados, reunirme con contadores, abogados y directivos del banco. Decidí que no iba a vender la empresa. Muchos competidores se acercaron como buitres ofreciendo sumas estratosféricas para comprar la constructora ahora que don Fernando no estaba. Pero venderla me parecía la peor de las traiciones. Mi papá había levantado cada ladrillo de ese imperio desde cero, sacrificando sus horas de sueño y su salud. Para mantener la estabilidad, me apoyé en el ingeniero jefe, un hombre leal que llevaba 15 años en la empresa, nombrándolo director operativo, mientras yo asumía la presidencia del consejo. Estaba asumiendo el control de mi vida. Una lluviosa tarde de martes, alrededor de las 4, estaba sentada en la sala de mi departamento en Polanco. Tenía la mesa de centro cubierta de carpetas financieras, auditorías y tazas de café frío. De pronto, el timbre de la puerta interrumpió el silencio. No esperaba a nadie, ni siquiera a Ricardo, el abogado. Me levanté, sintiendo una extraña pesadez en el estómago, y caminé hacia la entrada. ¿10 millones de pesos? ¿Justicia moral? ¿Dónde estaba su justicia moral cuando dejó a una niña comiendo cereal seco durante 2 días para huir con su amante? Esta mujer loca simplemente exige cosas porque cree que tiene derecho a ellas. Miré por la mirilla y el corazón me dio un vuelco. Era ella. Beatriz. Esta vez venía completamente sola. Sin el marido de mirada patética, sin los 3 hijos que usaba de escudo. Llevaba unos pantalones de vestir baratos, un suéter de hilo gastado y esa expresión nerviosa, de falsa humildad, que pone la gente manipuladora cuando quiere infiltrarse en un espacio y una conversación de la que no son dignos. Abrí la puerta lentamente, pero me quedé plantada en el umbral, bloqueando el paso, como un muro de contención. No hice ningún gesto para invitarla a pasar. ¿Qué quieres?, le espeté.
Mi voz sonó más fría que el mármol del pasillo. ¿Puedo entrar, Isabella? Solo serán unos minutos. Por favor, no vengo a pelear, dijo, juntando las manos en un gesto de súplica que me pareció ensayado. Contra todo mi instinto de supervivencia, contra la voz de mi padre en mi cabeza que me gritaba que le cerrara la puerta en la cara, me hice a un lado y la dejé pasar. Quería escuchar hasta dónde llegaba su cinismo. Entró a la sala y sus ojos se dilataron. Caminó despacio, escaneando el lugar con una codicia apenas disimulada. Miró los muebles de diseñador importados de Italia, los ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad, las obras de arte originales en las paredes, el orden impecable y lujoso que respiraba el ambiente. Se notaba demasiado que estaba mentalmente calculando el precio de cada objeto, tasando mi vida. «Está muy hermoso tu departamento, hija», dijo, intentando forzar una sonrisa maternal que me dio asco. «¿Cómo conseguiste mi dirección?», la corté, ignorando su patético intento de halago. Preguntando, respondió, encogiéndose de hombros, restándole importancia. «Unos familiares lejanos de tu papá, de esos que nunca frecuentaban pero saben de ustedes, me la dieron». Investigué un poco. Perfecto. La mujer que no me buscó cuando yo tenía 10 años, ni cuando cumplí 15, ni cuando me gradué de la universidad, ahora invertía su tiempo en rastrearme por la ciudad. «¿Qué quieres, Beatriz?», repetí su nombre de pila, negándome a usar cualquier título que la uniera a mí. Se sentó en mi sillón de cuero blanco sin que yo se lo ofreciera, cruzando las piernas. «Isabella, sé que este no es el mejor momento. Sé que estás de luto y vienes cargando la gran responsabilidad de la empresa. Yo solo quería hablar contigo». De mujer a mujer. No respondí nada. La dejé hablar sola en medio del silencio hostil. «Han pasado muchos años», continuó, frotándose las manos nerviosamente. «Y aunque tú no me creas, no sabes cuántas veces pensé en buscarte. Miles de veces quise llamarte». La miré fijamente a los ojos. No hice el más mínimo esfuerzo por fingir que le creía una sola sílaba. Mi mirada era de hielo puro. «Pero ya que estamos aquí, hablando con el corazón en la mano, también tengo que ser brutalmente honesta». Su tono de voz cambió, se volvió más agudo, más comercial. «Sé perfectamente que heredaste una fortuna. Heredaste todo el imperio de tu papá. Y yo creo que, por justicia moral, deberías compartir una parte de ese inmenso patrimonio con tu familia». Sentí que el oxígeno desaparecía de la habitación. Mis músculos se tensaron hasta doler. «¿Mi familia?», pregunté sin parpadear. «Sí, conmigo. Y sobre todo, con tus hermanos. Esos niños que viste bajo la lluvia en el funeral son tus medios hermanos, Isabella. Llevan mi sangre, tu sangre». Solté una risa áspera y sarcástica. No porque la situación tuviera gracia, sino porque mi cerebro no procesaba tal nivel de audacia. Si no me reía, estaba segura de que iba a agarrar el pesado cenicero de cristal de la mesa y se lo iba a lanzar a la cabeza. «¿De verdad estás sentada en mi casa diciendo esta estupidez?». «Claro que sí», se envalentonó, subiendo el tono de voz. «Tú estás sola. No tienes hijos, no estás casada, no tienes a quien mantener. Tienes un patrimonio de cientos de millones de pesos y yo estoy batallando día a día para sacar adelante a 3 adolescentes con el sueldo miserable de mi esposo. Necesito 10 millones de pesos, Isabella. Para ti eso es un cambio de bolsillo, pero a mis hijos les pagaría la universidad privada y nos daría tranquilidad». La indignación me quemaba la garganta. «A ver si entendí bien tu lógica enferma. Me abandonaste como a un perro callejero cuando yo tenía 7 años. Me dejaste encerrada en una casa, sola, 2 días enteros llorando de terror. En 25 años no llamaste, no mandaste una maldita tarjeta en mi cumpleaños, no te importó saber si estaba viva o muerta. Y hoy te presentas en mi casa a exigirme 10 millones de pesos para los hijos del amante por el que me dejaste». Por una fracción de segundo, la vi avergonzarse. Pero le duró nada. Inmediatamente levantó la barbilla y se puso a la defensiva, mostrando su verdadera cara. «Yo nunca quise a tu papá, Isabella. Me casé muy joven, me equivoqué.
Ya no podía vivir asfixiada con él. Me fui porque tenía derecho a ser feliz, y sabía que él te iba a cuidar porque tú eras su obsesión. Te largaste porque eres una cobarde egoísta que no quería cargar con la responsabilidad de ser madre, le grité, dando un paso hacia ella. Tus hermanos no tienen la culpa de mis errores. Ellos necesitan ese dinero, chilló, poniéndose de pie. Caminé directamente hacia la puerta de entrada y la abrí de par en par. Ellos no son mis hermanos. Son los hijos de la amante y el cobarde. No son nada mío. Lárgate de mi casa ahora mismo. Y si quieres dinero, dile al mediocre de tu marido que trabaje el doble. Sal de aquí. Beatriz caminó hacia la salida, con el rostro rojo de furia. Al cruzar el umbral, se detuvo, me clavó una mirada cargada del odio más venenoso y escupió sus últimas palabras: esto no se va a quedar así, escúchame bien. Te vas a arrepentir de humillarme. Eres igual de despiadada que tu padre. Cerré la puerta con un azote que hizo temblar los cuadros de la pared. Pensé que la había vencido. Qué equivocada estaba. Creí ingenuamente que la firmeza de mi rechazo en Polanco había sido suficiente para ahuyentar a Beatriz. Me convencí de que, al ver que yo no era una niña asustada a la que pudiera manipular con lágrimas de cocodrilo, se rendiría y volvería a la cueva de la que había salido. Pero subestimé profundamente la maldad de una mujer acorralada por la falta de dinero y el resentimiento. Subestimé el alcance de su crueldad. 3 días después de nuestro enfrentamiento, tuve que ausentarme la mañana entera. Fui a la oficina principal de Constructora García para presidir la junta mensual de accionistas y después tenía un almuerzo de trabajo con Ricardo, nuestro abogado, para afinar los detalles fiscales de la sucesión testamentaria. Fue una jornada agotadora, llena de firmas, de discusiones sobre flujos de efectivo y de intentar mantener una máscara de control absoluto mientras mi alma seguía de luto. Dios mío, esto es pura maldad. No pudo extorsionar el dinero, así que decidió cometer verdadero terrorismo psicológico. ¿Quemar recuerdos de la infancia? Es un monstruo total. A media tarde, mientras el tráfico de la Ciudad de México estaba en su punto más asfixiante, sentí una opresión extraña en el pecho. Un presentimiento oscuro que me obligó a cancelar mis últimas reuniones y conducir directamente hacia la antigua casa de mi padre. No la casa de Coyoacán donde me abandonó, sino una hermosa casa estilo colonial en Jardines del Pedregal que mi padre había comprado años después, y que él mantenía como su refugio personal, su templo. Yo había planeado conservar esa casa intacta, como un museo privado de sus memorias. Al estacionar mi auto frente a los pesados portones de madera del Pedregal, noté algo que me congeló la sangre. La puerta peatonal de servicio, que siempre estaba celosamente cerrada con doble llave, estaba entreabierta. El metal de la cerradura no estaba forzado, no había rayones ni vidrios rotos. Alguien había entrado usando una llave original. Entré corriendo, empujando la puerta, gritando el nombre de la empleada doméstica, pero recordé que le había dado la semana libre. El silencio en el interior era denso, pesado, antinatural. A medida que avanzaba por el pasillo hacia el estudio principal de mi papá, mi sentido del olfato captó un olor acre y penetrante que me revolvió el estómago. Era olor a quemado. Olor a humo rancio y a plástico derretido. Irrumpí en el estudio, el lugar sagrado donde mi papá solía sentarse a leer y a planear el futuro. La escena frente a mis ojos me robó el aliento y me hizo caer de rodillas sobre la alfombra persa. El centro de la habitación estaba manchado de hollín. Sobre una pesada bandeja de plata que mi padre usaba como decoración, había una montaña de cenizas y restos chamuscados. Me acerqué arrastrándome, con las manos temblando de forma incontrolable. Metí los dedos entre las cenizas aún tibias y saqué un fragmento a medio quemar. Era un pedazo de fotografía. Reconocí mi propio vestido de primera comunión. Reconocí la mano enorme y protectora de mi papá descansando sobre mi hombro. Un grito sordo, primitivo, escapó de mi garganta. Empecé a rebuscar frenéticamente entre los restos carbonizados, manchándome las manos, el rostro y la ropa de negro. Había quemado decenas de fotos. Todas nuestras fotografías juntos.
Los álbumes de mis cumpleaños, las fotos de nuestras vacaciones en la playa, los retratos de mi graduación que estaban enmarcados sobre el escritorio. Beatriz no había entrado a robar cosas de valor material, había dejado intactas las computadoras, el reloj de oro sobre la mesa, las plumas Montblanc. Había entrado para cometer un asesinato emocional. Había venido a destruir las únicas pruebas físicas del amor que mi padre me tuvo. Pero eso no fue lo peor. El golpe de gracia, la herida mortal que me hizo doblarme sobre mí misma llorando de agonía, fue cuando miré hacia el cajón superior del escritorio de roble. Estaba abierto de par en par vacío. Ahí era donde mi papá guardaba su posesión más valiosa. Un grueso diario de tapas de cuero marrón. No era una agenda de trabajo. Era el diario donde él escribía sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas, y donde a lo largo de los años, me había escrito cartas que yo leería algún día. Era su voz, encapsulada en papel. Era lo único que yo usaba para hablar con él cada noche desde su muerte, leyendo una página para sentir que seguía a mi lado. Beatriz se lo había llevado. Había robado la esencia, la voz de mi padre. Comprendí con horror cómo lo había hecho. Esa casa del Pedregal la compró mi padre apenas 5 años después del divorcio, cuando todavía usaba un juego de llaves maestro que Beatriz, en su huida, nunca devolvió y que mi padre, en su ingenuidad dolorosa, nunca creyó necesario exigirle que cambiara cerraduras de propiedades que ella ya no habitaba, o quizás ella guardó copias clandestinas de las llaves originales del despacho donde él guardaba todo, no lo sé. Lo que importaba era la invasión, la violación de nuestro santuario. Sentada ahí, en medio de la destrucción, manchada de cenizas y lágrimas, algo se rompió definitivamente dentro de mí. El asco reemplazó a la tristeza. La furia absoluta reemplazó al dolor. Ya no era solo una cuestión de dinero. Esa mujer, ese monstruo, había cruzado la línea de lo humano. Quería verme rota, vacía, destruida. Me puse de pie lentamente, limpiándome las lágrimas manchadas de negro con el dorso de la mano. Saqué mi teléfono celular y marqué el número de mi abogado. Ricardo, dije con una voz tan fría y cortante que ni yo misma me reconocí. Ha declarado la guerra. Prepáralo todo. Vamos a destruirla. Apenas una semana después de la brutal profanación en la casa del Pedregal, el mensajero de la justicia llamó a la puerta de mi oficina corporativa en Avenida Insurgentes Sur. La secretaria, visiblemente nerviosa, me entregó un sobremanila grueso con los sellos oficiales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Mis manos, extrañamente, ya no temblaban. Abrí el sobre con la precisión quirúrgica de quien desarma una bomba. Era una demanda civil en toda regla. Un legajo de hojas llenas de jerga legal donde la señora Beatriz Mendoza reclamaba judicialmente el 40% del patrimonio total que mi padre, don Fernando García, había dejado. Leí los argumentos y la bilis me subió por la garganta. La audacia de sus abogados defensores era repugnante. Alegaban, sin el más mínimo pudor, que Beatriz había contribuido de manera decisiva al hogar y al inicio de la empresa durante los años que estuvieron casados. El documento estaba redactado para pintarla como la heroína trágica y sacrificada. Argumentaban que ella había sido el pilar emocional que le permitió a mi padre iniciar sus primeros negocios en la construcción y que, por lo tanto, ella tenía un derecho legítimo y moral a una compensación económica colosal. Exigían que el testamento fuera impugnado por desproporción patrimonial e injusticia hacia la cónyuge original, buscando que el juzgado la reconociera como socia de facto de los bienes gananciales iniciales, los cuales, según ellos, fueron la semilla del imperio actual. Era un tejido de mentiras tan absurdo y asqueroso que rozaba lo surrealista. Sin embargo, en el complejo e impredecible sistema legal mexicano, incluso la mentira más aberrante te obliga a ponerte la armadura, entrar a un juzgado, gastar energía, tiempo y, sobre todo, revivir el trauma. Tomé el expediente completo y conduje inmediatamente hacia el despacho de Ricardo en Lomas de Chapultepec. Ricardo era un hombre de 60 y tantos años, de traje impecable, cabello plateado y una mirada penetrante que no admitía tonterías. Había sido el hermano que mi padre nunca tuvo, el padrino de mis logros y el guardián legal de nuestros secretos comerciales.
Entré a su oficina sin tocar y dejé caer el grueso expediente sobre su escritorio de caoba. Aquí lo tienes, Ricardo. La declaración de guerra oficial. Quiere el 40%. Argumenta que ella sembró la semilla de la constructora mientras cambiaba pañales antes de fugarse con el amante. Ricardo ni siquiera se inmutó. Tomó sus gafas de lectura. Hojeó las primeras 5 páginas del documento con una expresión de absoluto aburrimiento, como quien lee el pronóstico del clima, y luego cerró la carpeta de golpe, dejando escapar una sonrisa fría, casi depredadora. Isabella, siéntate, me ordenó, señalando la silla de cuero frente a él. Me dejé caer en ella, cruzando los brazos, todavía respirando con dificultad por la rabia. Lamento profundamente que estés pasando por este circo asqueroso, especialmente después de lo que hizo en la casa de tu padre. Entrar y quemar tus recuerdos es un acto de terrorismo psicológico. Pero te pido que no te angusties de más por este papelucho. ¿No angustiarme? Ricardo, me está demandando por casi la mitad de lo que mi padre construyó con sangre. Tienen abogados caros. ¿De verdad un juez podría darle la razón solo porque estuvieron casados hace un siglo? Intentar pelear y extorsionar es una cosa, Isabella. Tener los fundamentos legales para sostener esa ficción en una corte es una historia muy distinta, dijo Ricardo, apoyando los codos sobre el escritorio y juntando las yemas de los dedos. Menos en un asunto que tu padre y yo blindamos hace años. Fernando era un genio de la construcción, pero también era un hombre que no dejaba cabos sueltos. Él sabía que algún día, si él faltaba, las ratas saldrían de las alcantarillas. Mi corazón dio un salto. ¿A qué te refieres? El testamento lo deja todo a mi nombre, sí, pero ellos alegan derechos anteriores al testamento. Ricardo se levantó, caminó hacia la enorme caja fuerte empotrada detrás de un cuadro en su pared y giró la perilla metálica. Lo que los abogaduchos de pacotilla de tu madre no saben, y lo que tu padre me hizo jurar que solo te revelaría si ella se atrevía a cruzar esta línea, es que tu padre guardó el arma nuclear para este preciso momento. Extrajo un sobre lacrado, amarillento por el tiempo, y lo puso sobre la mesa. Cuando hicimos la última actualización del testamento hace 10 años, Fernando insistió en incluir una cláusula secreta, un candado legal y moral diseñado específicamente contra Beatriz Mendoza. No solo tenemos los documentos del divorcio unilateral y la pérdida de patria potestad. Tenemos una prueba que va a destruir su demanda, su reputación pública y cualquier argumento moral que pretenda usar frente al juez. Vamos a dejar que llegue al tribunal. Vamos a dejar que arme su teatro frente a sus hijos y al juez. Y cuando esté en la cima de su arrogancia, le vamos a cortar la cabeza legalmente. Me incliné hacia adelante, sintiendo como una chispa de esperanza fría y vengativa se encendía en mi pecho. Prepara todo, Ricardo. No le voy a ceder ni un solo tabique de lo que era de mi padre. El día de la audiencia principal amaneció con un cielo plomizo sobre la Ciudad de México, un reflejo perfecto del ambiente pesado y asfixiante que me esperaba en los tribunales de la colonia Doctores. El edificio del juzgado civil era una mole de concreto gris, llena de pasillos abarrotados, ecos de discusiones legales y el olor a papel viejo y desesperación. Yo iba vestida con un traje sastre azul marino, el cabello recogido de forma severa, acompañada únicamente por Ricardo y mi escolta personal, a quien le pedí que esperara afuera de la sala. No iba a mostrar ni una gota de miedo, ni un ápice de debilidad. Cuando cruzamos las pesadas puertas de madera de la sala de audiencias, sentí un nudo en el estómago, pero lo tragué de inmediato. Beatriz ya estaba ahí. Estaba sentada del otro lado de la sala, junto a su abogado, un hombre delgado, de traje costoso pero brillante, con esa mirada soberbia y depredadora típica de quienes litigan buscando exprimir hasta el último centavo de causas perdidas. Lo que más me revolvió la sangre fue la puesta en escena que ella había orquestado. Beatriz tuvo la desfachatez, el descaro absoluto, de llevar nuevamente a su esposo y a los 3 hijos que tuvo con él. Los había sentado estratégicamente en la primera fila del área del público, justo detrás de su silla, como si fueran los extras de una obra de teatro trágica. Los muchachos llevaban camisas blancas planchadas, rostros largos y miradas confundidas.
Era evidente que ella los había aleccionado para que parecieran las víctimas absolutas de esta historia, los niños pobres y desamparados a los que su hermana mayor, la villana millonaria y egoísta, les estaba negando el pan de cada día. Ahí entendí perfectamente la jugada. No solo quería mi dinero, también quería un público. Quería usar la presión moral, la compasión barata del juez, para torcer la ley a su favor. El juez, un hombre de unos 50 años, de semblante severo y anteojos de armazón grueso, dio un golpe con el mallete para iniciar la sesión. El secretario de acuerdos leyó los antecedentes del caso y le otorgó la palabra al abogado de la parte demandante, es decir, al representante legal de Beatriz. El hombre se puso de pie, se abotonó el saco y comenzó a desplegar una narrativa nauseabunda que mi madre llevaba semanas construyendo. Su señoría comenzó, con una voz engolada y teatral. Mi clienta, la señora Beatriz Mendoza, estuvo legítimamente casada con el señor Fernando García durante años cruciales para la formación del patrimonio que hoy se discute. Durante ese tiempo, ella no solo fue una esposa abnegada, sino el pilar emocional que permitió al hoy difunto iniciar su constructora. Ella cuidó del hogar, de la crianza en los primeros años de la hoy demandada Isabella García, y soportó privaciones innumerables mientras su esposo invertía cada peso en la empresa. El abogado hizo una pausa dramática, girándose un poco para que el público en la sala, conformado por pasantes y otras personas que esperaban sus audiencias, pudiera absorber la mentira. Venimos a reclamar, bajo los principios de justicia y equidad, lo que en derecho le corresponde frente a una situación patrimonial absolutamente desproporcionada. La señora Mendoza fue apartada de su hija, expulsada del seno familiar por un hombre controlador y hoy, habiendo quedado en una situación de vulnerabilidad económica evidente, junto con su actual familia, exige que se invalide la exclusión testamentaria y se le reconozca el 40% del patrimonio original de la constructora García, el cual ayudó a cimentar. Beatriz, en ese momento, sacó un pañuelo desechable y se lo llevó a los ojos, soltando un sollozo perfectamente calculado. Comenzó a llorar en silencio, temblando de hombros. Quería pintar una historia macabra en la que mi padre, el hombre más bueno y noble que pisó la tierra, era el tirano que le había arrebatado a su hija y su fortuna. Habló de sus deudas, de la dificultad de criar a sus otros hijos con el mísero sueldo de su marido, intentando convertir sus gastos personales en una hipoteca legítima sobre los bienes de mi familia. La sala se llenó de un murmullo sordo. Algunas personas del público me miraron con desaprobación. Para ellos, en ese instante, yo era el monstruo corporativo que acaparaba millones mientras su pobre madre lloraba miseria. Sentí la sangre hervir, mis uñas clavándose en las palmas de mis manos, pero Ricardo me tocó el brazo por debajo de la mesa, un gesto firme que significaba, espera. Déjala que cabe su propia tumba. El juez escuchó con paciencia, tomando notas. Cuando el abogado de Beatriz terminó su exposición, con un último gesto melodramático hacia los hijos en primera fila, se sentó, luciendo sumamente satisfecho de su actuación. El juez me miró. Tiene la palabra la parte demandada. Ricardo se levantó despacio. No había prisa en sus movimientos. No llevaba un guión memorizado ni fingía emociones. Llevaba algo mucho más peligroso, la verdad documentada. Acomodó una pila de carpetas frente a él, se puso los lentes de lectura y miró directamente al juez, ignorando por completo el teatro de lágrimas que Beatriz seguía interpretando. Su señoría, la voz de Ricardo resonó en la sala, grave, pausada y desprovista de cualquier artilugio teatral. La parte actora ha intentado construir hoy una epopeya de sacrificio y despojo que resulta no solo falsa, sino profundamente ofensiva para la memoria del señor Fernando García y para la inteligencia de este honorable tribunal. Ricardo abrió la primera carpeta. Comencemos por desmantelar el mito del pilar emocional. La señora Beatriz Mendoza no fue expulsada del seno familiar. Ella lo abandonó de forma voluntaria, calculada y negligente. Presento ante este juzgado copia certificada del expediente de divorcio promovido en 1999, junto con la sentencia firme de pérdida de patria potestad. El secretario del juzgado se acercó a recoger los documentos para entregarlos al juez. Ricardo no se detuvo.
En dicho expediente, su señoría, consta que la señora Mendoza abandonó a su hija biológica, Isabella, en aquel entonces de escasos 7 años de edad. La dejó encerrada en su domicilio en Coyoacán, sola, sin alimento adecuado, sin supervisión de un adulto y a merced del peligro durante 48 horas completas, mientras el señor García se encontraba en un viaje de trabajo. La señora Mendoza aprovechó ese tiempo para empacar sus pertenencias de valor y fugarse con un hombre ajeno al matrimonio, quien, curiosamente, es el mismo caballero que hoy la acompaña en la primera fila reclamando dinero. Un silencio absoluto y sepulcral cayó sobre la sala. El llanto falso de Beatriz se cortó de tajo. Sus hijos, los muchachos que estaban sentados detrás de ella, se enderezaron de golpe, mirándola con los ojos muy abiertos. Esa era una parte de la historia que su madre, evidentemente, jamás les había contado. Ricardo continuó, implacable. Ella no peleó la custodia. Ella no aportó un solo centavo de pensión alimenticia. Ella no intentó, en 25 años, hacer una sola llamada, enviar una carta o mantener contacto alguno con su hija. El patrimonio que hoy exige no lo sembró ella. Lo construyó un padre soltero que tuvo que curar las heridas psicológicas que la demandante le infligió a una menor de edad. El abogado de Beatriz saltó de su silla, sudando frío. Objeción, su señoría. Los motivos de la separación hace 25 años no invalidan los derechos gananciales previos al divorcio. Su señoría interrumpió Ricardo con la agudeza de un cirujano. Los motivos de la separación son fundamentales cuando la parte actora basa su reclamo en la contribución moral y material al hogar. Pero si la defensa quiere hablar estrictamente de derecho patrimonial y testamentos, hablemos de ello. Ricardo sacó un segundo sobre, el que tenía el sello lacrado de la notaría. Aquí presento, debidamente protocolizado, el testamento público abierto del señor Fernando García, en su última modificación realizada hace 10 años. El documento establece a Isabella García como heredera universal. Ricardo hizo una pausa y miró a Beatriz directo a los ojos, regalándole una sonrisa glacial. Sin embargo, el señor García, conociendo la naturaleza de la persona que hoy nos demanda, incluyó una disposición legal específica. Una cláusula de exclusión absoluta. El abogado de Beatriz frunció el ceño, completamente perdido. ¿Qué cláusula? Ricardo leyó directamente del documento notarial. Séptima cláusula. Es mi voluntad expresa, inquebrantable y definitiva que la señora Beatriz Mendoza no reciba, bajo ninguna circunstancia, figura jurídica o reclamo retroactivo, un solo centavo de mi patrimonio. En el supuesto de que la mencionada señora Mendoza intente impugnar este testamento, iniciar juicios de reclamo de bienes o exigir compensaciones por el tiempo que duró nuestro matrimonio civil, ordeno que cualquier porcentaje que un juez pudiera llegar a considerar en disputa sea inmediatamente liquidado y donado en su totalidad a la Fundación Hogar de Ángeles, institución dedicada al rescate de niñas en situación de abandono y maltrato en la Ciudad de México. Sí. Vaya historia. Ese padre era un genio absoluto. Protegió a su hija desde la tumba. ¿Y Beatriz siendo arrestada y luego abandonada por su propio esposo? El mejor karma del mundo. El golpe fue magistral. El aire de los pulmones de Beatriz pareció desaparecer. En otras palabras, su señoría, explicó Ricardo, bajando el documento. Aun en el remoto e imposible escenario de que la ley encontrara una rendija para justificar un peso a favor de esta señora, ese dinero no iría a sus bolsillos ni a los de su nueva familia. Iría a parar a niñas que sufrieron el abandono exacto que ella perpetró. Mi cliente, Isabella García, no tiene que pagarle absolutamente nada. Este reclamo es un intento burdo de extorsión que choca contra un muro de acero legal dejado por un hombre que supo proteger a su hija incluso desde la tumba. El juez se acomodó los lentes, leyó cuidadosamente la cláusula en el documento original que le habían pasado y luego levantó la vista, clavando una mirada implacable sobre Beatriz. No fueron preguntas teatrales las que hizo, fueron dardos precisos que destrozaron la poca dignidad que le quedaba. Señora Mendoza, dijo el magistrado, con la voz cargada de un tono de desprecio institucional que raramente se escucha en un juez.
Si tanto interés tenía usted en su hija y tanto se sacrificó por el patrimonio familiar, ¿por qué no la buscó cuando cumplió la mayoría de edad? ¿Por qué esperó exactamente al fallecimiento del padre y al conocimiento público de su éxito financiero para acordarse de que tenía una hija? Beatriz abrió la boca, pero las palabras se le atoraron. Miró a su abogado pidiendo ayuda, pero el hombre de traje brillante estaba empacando sus papeles, sabiendo que su jugada de chantaje moral había explotado en 1000 pedazos. Explíqueme también, continuó el juez de forma tajante, ¿por qué este tribunal tendría que reconocerle a usted un derecho sobre bienes consolidados décadas después de un abandono de menor que, como muestran las actas, quedó plenamente acreditado, y de una renuncia tácita y legal a sus responsabilidades maternas? No hubo respuesta coherente. Beatriz se vio completamente acorralada. El castillo de naipes, construido a base de victimismo y manipulación, colapsó ante el peso aplastante de la verdad documental y la precisión legal del testamento. Y entonces, como suele suceder con los narcisistas cuando son desenmascarados en público, perdió el control absoluto de sí misma. La máscara de madre afligida se hizo pedazos y el monstruo real emergió en toda su miseria. Se levantó de golpe, empujando la pesada silla de madera hacia atrás con tanta violencia que casi cae al suelo, y empezó a gritar, señalándome con un dedo tembloroso y acusador. «Es injusto. Ese viejo maldito lo planeó todo para dejarme en la calle. Tú no necesitas todo eso, Isabella. Estás sentada sobre millones de pesos, sola en tu castillo de cristal. No tienes hijos, no tienes esposo, no tienes a nadie que te quiera de verdad. Eres egoísta, avarienta y fría, eres igual de despiadada que tu padre». La sala entera enmudeció frente al estallido. El eco de sus gritos histéricos rebotó contra las paredes forradas de madera. El juez golpeó el mallete repetidas veces, exigiendo orden en la sala bajo la amenaza de desacato, pero Beatriz estaba cegada por la rabia de haber perdido el botín que ya sentía entre sus manos. «¿Mis hijos merecen ese dinero más que tú? Tú eres una maldita malagradecida», siguió chillando, con el rostro desencajado y rojo de ira, mientras su abogado, totalmente avergonzado, intentaba jalarla de la manga del saco para que se callara. Ese momento fue una bofetada final para mí, pero no de dolor, sino de absoluta claridad. Después de haber abandonado a una niña, después de haber irrumpido en la casa de mi padre para quemar mis recuerdos infantiles en un acto de terrorismo puro, ella, en el colmo del cinismo, era quien me llamaba egoísta. Ella era la que gritaba a los cuatro vientos que yo no tenía a nadie. Miré más allá de ella. Miré hacia la primera fila del público. Sus 3 hijos, a los que ella intentó usar como moneda de cambio emocional, estaban paralizados. El mayor, el chico de 18 años, la miraba con una mezcla de horror y profundo asco. Acababa de descubrir en una sala de justicia que la madre que siempre les exigió respeto había abandonado a otra niña a su suerte para fugarse con el hombre que ahora era su padre. El esposo, cobarde hasta la médula, agachó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada a nadie, mucho menos a mí. El juez, visiblemente harto de la situación, dictó su resolución en ese mismo instante. No advierto sustento jurídico, moral, ni material suficiente para la pretensión de la parte actora. La hoy demandada, Isabella García, es heredera universal y legítima en términos de un testamento plenamente válido. La parte actora no acreditó derecho alguno sobre los bienes, y la cláusula testamentaria blindó cualquier reclamo patrimonial futuro. Hizo una pausa, miró a Beatriz con profunda severidad y agregó con voz seca y cortante: «La carga moral y financiera de su actual familia, señora Mendoza, no puede trasladarse retroactivamente a la hija que usted abandonó. La falta de derecho no se sustituye con exigencias injustificadas. La demanda se desecha en su totalidad. Caso cerrado». El sonido del mallete sentenciando el final del juicio fue la música más hermosa que escuché en meses. Beatriz se quedó congelada, pálida como un fantasma, mientras la realidad de su fracaso y de la humillación pública la golpeaba. Cuando Ricardo y yo nos levantamos para salir, caminando con la frente en alto, ella se soltó violentamente del agarre de su abogado y se abalanzó hacia el pasillo central, bloqueando mi camino. «Esto no se acaba aquí», me siseó entre los dientes, a centímetros de mi cara,
escupiendo las palabras con un odio tan venenoso y puro que, lo admito, me dio un escalofrío en la espina dorsal. Te juro por mi vida que te vas a arrepentir. Aléjese de mi clienta de inmediato, intervino Ricardo, interponiéndose entre las dos con la presencia imponente de quien no acepta amenazas. El hijo mayor de Beatriz, el muchacho de 18 años, finalmente reaccionó. Se levantó de su asiento, caminó hacia su madre, la tomó del brazo con fuerza y, sin mirarme a mí, le dijo con voz temblorosa pero firme: «Vámonos de aquí. Ya hiciste suficiente daño. Me das vergüenza». Fue la primera vez que vi a Beatriz romperse de verdad. No por haber perdido el dinero, sino al ver la decepción absoluta en los ojos del hijo por el que supuestamente peleaba. Sin decir más, salí del juzgado sintiendo que el aire de la Ciudad de México por fin me dejaba respirar. Cualquiera con un gramo de cordura y dignidad habría desaparecido después del humillante escarnio público en los tribunales. Pero Beatriz no tenía ni lo uno ni lo otro. Su desesperación económica, sumada al odio irracional que había cultivado al sentirse rechazada, la empujaron hacia la locura total. Pensé que el asunto había terminado con el golpe del mallete del juez, pero me equivoqué profundamente. Una semana después de la sentencia, comenzó el hostigamiento sistémico. Primero, consiguió de alguna forma mi número de teléfono personal. Empezó con llamadas silenciosas de madrugada, que pronto escalaron a mensajes de texto plagados de insultos y maldiciones. Me acusaba de haberle robado el futuro a sus niños. Me decía que la maldición de Dios caería sobre mi dinero y que, tarde o temprano, la vida me cobraría mi maldad. Bloqueé un número y al día siguiente me llamaba desde otro. Bloqueé ese también y aparecieron 3 líneas nuevas. Pero el clímax de su locura, el momento en el que decidió quemar sus últimas naves, ocurrió un jueves al mediodía, a plena luz del día y frente a decenas de personas. La sede central de Constructora García estaba ubicada en un moderno edificio de cristal sobre Avenida Insurgentes Sur, una de las arterias más transitadas e importantes de la ciudad. Yo había salido del edificio acompañada de 2 ingenieros de mi equipo directivo, caminando hacia mi automóvil que estaba estacionado en la bahía de la entrada. El tráfico rugía, los oficinistas caminaban a prisa, el ruido urbano era el de siempre. De repente, de entre la multitud, salió ella. Beatriz había estado haciendo guardia en la acera, escondida detrás de un puesto de revistas, esperándome. Esta vez no traía a sus hijos ni a su esposo. Estaba sola, luciendo desaliñada, con los ojos inyectados en sangre y una expresión de completa enajenación. Se abalanzó sobre mí antes de que mi escolta de seguridad, que estaba a unos metros cerca del coche, pudiera reaccionar a tiempo. «¡Maldita ladrona!», gritó con todas sus fuerzas, un alarido agudo que cortó el murmullo de Insurgentes Sur. Me tomó por sorpresa. Se plantó frente a mí, bloqueándome el paso, agitando los brazos en el aire. La gente a nuestro alrededor se detuvo en seco. Los ingenieros que me acompañaban retrocedieron un paso, atónitos ante la escena. «Tú estás sentada sobre millones que no te pertenecen, mientras mis hijos no tienen para tragar», aulló Beatriz, buscando desesperadamente que los transeúntes curiosos se voltearan a mirarnos. «Eres un monstruo. Abandonaste a tu propia madre en la miseria por pura avaricia». La humillación que pretendía infligirme era evidente. Quería usar la presión pública, la vergüenza corporativa frente a mis empleados y ante la ciudad, para doblarme. Yo me quedé inmóvil. No me encogí de hombros, no derramé una sola lágrima, no entré en su juego de gritos. La miré con la misma frialdad con la que se mira a un insecto venenoso que está a punto de ser aplastado. «Beatriz, estás haciendo el ridículo». «Apártate de mi camino», le dije en un tono de voz bajo pero tan denso que cortaba el aire. Mis palabras, pronunciadas sin un ápice de miedo, fueron el detonante final. Cegada por la rabia al ver que no me doblegaba, levantó la mano derecha y con toda la fuerza de su cuerpo, me dio una bofetada en la cara. El sonido del impacto resonó secamente. Sentí el ardor inmediato en la mejilla izquierda, el sabor metálico de la sangre en mi labio inferior debido al roce de su anillo barato. La multitud ahogó un grito de asombro.
Los ingenieros se adelantaron para intervenir y mi escolta de seguridad corrió hacia nosotras, tomando a Beatriz fuertemente por los brazos y haciéndola retroceder violentamente. Ella forcejeaba como un animal rabioso, lanzando patadas al aire y escupiendo insultos irrepetibles. «¡Suéltenme! Tengo derecho a exigir lo que es mío. Te voy a destruir», Isabella seguía vociferando. Lenta y deliberadamente, me toqué el labio sangrante con el pulgar. Miré la sangre en mi dedo y luego la miré a ella. No había dolor, solo una gélida satisfacción porque, con ese golpe físico, ella misma acababa de cavar su tumba definitiva. «Llamen a una patrulla», le ordené a mi escolta, mi voz potente y clara, sin temblar ni una fracción de segundo. Saqué mi teléfono celular del bolsillo del saco. Marqué el número de Ricardo. Mientras el tono daba, me acerqué a 1 metro de distancia de ella, que seguía siendo inmovilizada por el guardia de seguridad, y la miré a los ojos. «Ese golpe, Beatriz, fue el error más caro y estúpido de tu vida. Pensaste que podías venir a Insurgentes a hacer tu show mediático y que yo cedería por miedo al escándalo. Pero a diferencia tuya, yo no opero desde la histeria. Opero desde la ley». Ricardo preparó una solicitud de medidas cautelares penales ayer mismo debido a tus amenazas por teléfono. Y tú acabas de darnos la agresión física frente a 20 testigos y 3 cámaras de seguridad del edificio. Su rostro se desfiguró, pasando de la ira más pura al terror absoluto cuando escuchó las sirenas de una patrulla de la policía preventiva acercándose a toda velocidad por el carril del Metrobús. Las luces rojas y azules de la patrulla iluminaron la entrada del corporativo de Constructora García. Los agentes de la policía bancaria e industrial que resguardaban la zona apoyaron a los oficiales de la patrulla. Beatriz fue esposada allí mismo, en plena vía pública, ante los ojos atónitos de los empleados que salían a comer, de los peatones y de las cámaras de seguridad que grabaron cada segundo de su agresión no provocada. Ella ya no gritaba. El contacto del metal frío en sus muñecas pareció devolverla bruscamente a la realidad. Fue ingresada en la parte trasera de la patrulla policial, con la cabeza baja, totalmente humillada y derrotada por sus propias acciones. Al día siguiente, nos encontrábamos de nuevo en los juzgados, pero esta vez en una sala de lo penal. El ambiente era mucho más severo y restrictivo. Solicité de manera formal, acompañada por Ricardo y con las pruebas irrefutables en mano, una orden de restricción definitiva y medidas de protección. Nos tocó una jueza de control de esas que imponen respeto absoluto con solo respirar. Una mujer de unos 50 y tantos años, con el cabello completamente blanco, mirada de lince y esa expresión inamovible de quien ya ha escuchado todas las excusas patéticas, mentiras y llantos del sistema judicial mexicano, y ya no se deja impresionar por ninguna de ellas. Ricardo, de pie frente al estrado, fue letal en su exposición. Su señoría dijo, extendiendo una gruesa carpeta hacia el secretario de la jueza. Presentamos pruebas documentales de hostigamiento sistemático. Mi clienta, la ciudadana Isabella García, ha sido víctima de acoso, amenazas telefónicas constantes, invasión a propiedad privada agravada por destrucción de bienes personales y, finalmente, agresión física en la vía pública frente a testigos. Presento capturas de pantalla de 73 mensajes amenazantes, el registro sábana de llamadas de 5 números telefónicos distintos, declaraciones juradas de 4 empleados del corporativo, y el vídeo de seguridad en alta definición donde consta la agresión de ayer. El abogado de oficio que le habían asignado a Beatriz, el abogado elegante del juicio civil la había abandonado tras no cobrar sus honorarios, intentó balbucear una defensa lastimera. Argumentó que Beatriz era una madre en crisis nerviosa que actuaba bajo el estrés de la pobreza extrema, y que, en el fondo, solo buscaba acercarse a su hija para reconciliarse y pedir ayuda. La jueza de control levantó una mano, deteniendo en seco al abogado defensor. Sus ojos se clavaron en Beatriz, quien estaba sentada en el banquillo de los acusados, encogida sobre sí misma, luciendo como una sombra patética de la fiera que había sido en la calle. Señora Elena Beatriz Mendoza, la voz de la jueza era gélida, cortante como un témpano. Usted perdió un asunto patrimonial de índole civil contra su hija biológica. Ahí, en esa sala, debió terminar absolutamente todo.
En vez de acatar la ley y seguir con su vida, usted decidió cruzar la línea penal. Decidió perseguir, hostigar, insultar y presentarse en el centro de trabajo de la víctima para agredirla físicamente y exhibirla frente a sus subalternos. «Es mi hija», alcanzó a balbucear Beatriz en un último y patético intento de aferrarse al vínculo de sangre. «Tengo derecho a estar en su vida». El golpe del mallete de la jueza hizo que todos en la sala saltaran. «Ese vínculo biológico no le otorga una patente de corso para el delito, señora», dictaminó la jueza, elevando la voz de tal manera que llenó la sala entera. «Y mucho menos la autoriza a hostigarla, agredirla y exigirle recursos después de la conducta de abandono infantil que ya quedó exhibida y ratificada. En instancias civiles, se le acusa de violencia, agresión y acoso». La jueza no titubeó al emitir su dictamen. Dictó medidas cautelares y una orden de restricción extrema. Beatriz tenía prohibido de manera absoluta acercarse a menos de 1 kilómetro de mí, de mis domicilios en Polanco y El Pedregal y de cualquier sede de la constructora. Tampoco podía llamarme, mandarme mensajes, enviarme correos, ni buscar contacto a través de terceras personas o redes sociales. Si usted incumple estas medidas restrictivas, aunque sea enviando un solo mensaje de texto o parándose en la esquina de la oficina de la víctima, advirtió la jueza, mirándola fijamente desde arriba del estrado, se le revocará la libertad cautelar y enfrentará el proceso penal desde el reclusorio de Santa Marta a Catitla. ¿Le ha quedado claro, señora Mendoza? Beatriz asintió lentamente con la cabeza, sin atreverse a mirarme ni a mirar a la jueza. Estaba destruida. Semanas después, por medio de unos investigadores que Ricardo contrató para asegurar que se cumpliera la orden, me enteré del final de su historia. La justicia poética existe. Resulta que su esposo, el amante por el que nos había abandonado a mi padre y a mí, el hombre que no quería trabajar pero que exigía 10 millones de pesos de mi herencia, tomó una decisión muy pragmática. Al ver que Beatriz ya no tenía la posibilidad de sacarme un solo centavo, que estaba enfrentando cargos penales y que los abogados estaban cobrando lo poco que tenían, empacó sus cosas en la noche. Tomó el escaso dinero que Beatriz aún conservaba de un pequeño préstamo que había pedido ilusionada con él, juicio civil, y simplemente desapareció, abandonándola a ella y a sus 3 hijos a su suerte. Beatriz experimentó en carne propia, 25 años después, el mismo terror, el mismo abandono repentino y la misma traición cobarde que ella me había infligido a mis 7 años en la casa de Coyoacán. El círculo kármico se había cerrado de manera perfecta y devastadora. Han pasado 6 meses desde aquel fallo judicial definitivo y la imposición de las medidas restrictivas. 6 meses desde que el nombre de Beatriz Mendoza se borró legalmente y físicamente de mi existencia. En todo este tiempo no he vuelto a saber nada de ella. No sé dónde vive, si sigue en la Ciudad de México o si huyó de sus acreedores. No sé qué fue de sus 3 hijos, aunque a veces, en momentos de reflexión silente, espero genuinamente que logren salir adelante lejos de la sombra tóxica de sus padres. Ellos no son mi responsabilidad, pero tampoco son culpables de haber nacido en esa dinámica de miseria moral. Yo no les debo nada, pero no les deseo el mal. El imperio de don Fernando García, sin embargo, está más vivo que nunca. La constructora no solo superó el duelo de la pérdida de su fundador, sino que logramos cerrar 3 de los contratos más grandes de desarrollo de infraestructura en el Estado de México. Mi papá se partió el alma durante décadas para construir el futuro que ahora sostengo en mis manos. Él convirtió el dolor más asfixiante de la traición en un motor imparable de éxito y amor. Se ganó, con callos en las manos y desvelos constantes, cada bloque de concreto, cada inversión y cada peso que me heredó. Demostré que fui digna de esa confianza al no permitir que una impostora usurpara su legado utilizándola. Manipulación emocional. Y en medio de todo ese torbellino de auditorías, juicios, lágrimas de ceniza y reconstrucción personal, la luz apareció donde menos la esperaba. Se llama Alejandro. Alejandro es un arquitecto asociado que trabajó en la última fase del proyecto habitacional que mi papá dejó inconcluso antes de su infarto. Es un hombre de sonrisa serena, de 30 y pocos años, paciente, honesto hasta la médula y con una vocación innata para arreglar cosas rotas.
Él estuvo ahí durante los días más oscuros del hostigamiento. No sabía todos los detalles morbosos de mi fortuna ni el volumen exacto de los millones que heredé, y preferí que así fuera. Se acercó a la mujer que lloraba a escondidas en el estacionamiento corporativo, no a la presidenta de la compañía. Un domingo por la tarde, Alejandro se presentó en mi departamento en Polanco con una caja y cinta especial de restauración. Me tomó de las manos, que aún conservaban la memoria del hollín, y pasamos horas, sentados en la alfombra, uniendo meticulosamente con pinzas los fragmentos a medio quemar de las fotografías de mi infancia que Beatriz había intentado destruir en la casa del Pedregal. Alejandro no pudo recuperar todo, obviamente. Muchas fotos se perdieron para siempre, pero logró rescatar el rostro sonriente de mi papá en la foto de mi primera comunión, pegándolo sobre un passepartout blanco y enmarcándolo con madera de roble fino. Lo que está en tu memoria y en tu corazón, ninguna persona, por más mala que sea, lo puede quemar, me dijo esa tarde, acariciando mi mejilla. Fue entonces cuando supe que mi papá habría adorado a Alejandro. Era uno de esos hombres raros que construyen catedrales emocionales en vez de derribarlas. Ayer fui al Panteón francés. Ya no llovía. Era una mañana despejada, con un sol brillante y el aire fresco característico de noviembre. Llevé un enorme arreglo de lirios blancos, sus favoritos, y los coloqué sobre la lápida de mármol. Me senté en el borde de granito, cerré los ojos un momento y sentí el calor del sol en mi rostro. Saqué de mi bolso de cuero un objeto nuevo. Era un diario. Un libro grueso, de tapas de cuero marrón, idéntico al que me habían robado del estudio. Lo abrí en la primera página en blanco, tomé mi pluma estilográfica y comencé a escribirle. Le conté cómo iban los proyectos de la empresa, le hablé de la lealtad de sus empleados. Le conté sobre Alejandro, sobre cómo sus ojos transmiten una paz que yo creía extinta. Le escribí que la casa del Pedregal ya no huele a cenizas, sino que la estamos pintando y llenando de luz, porque Alejandro y yo estamos pensando en mudarnos allí pronto. Es una casa inmensa, diseñada para estar llena de vida, de risas y quizá, en un futuro no muy lejano, de niños corriendo por los jardines. A don Fernando eso lo habría hecho inmensamente feliz. Mientras cerraba el diario nuevo, con la certeza de que mi padre me escuchaba desde donde estuviera, me di cuenta de una verdad absoluta que me costó 25 años, un imperio y una guerra en tribunales comprender. La sangre, la genética, el ADN compartido, no significan absolutamente nada si no están respaldados por el amor, la lealtad y la presencia. Entendí que la sangre por sí sola no crea una obligación ilimitada. No te condena a ser la víctima eterna de un familiar abusivo. Existe el derecho irrenunciable a poner distancia, a levantar murallas legales, a proteger tu dignidad, tu tranquilidad y tu patrimonio cuando alguien de tu pasado reaparece únicamente para manipularte, explotarte o abrir cicatrices que ya habían sanado. La familia de verdad es otra cosa. La familia de verdad es la que se queda contigo en la casa oscura cuando tienes 7 años y estás aterrorizada. La familia de verdad es la que levanta un imperio para protegerte de la miseria. Mi papá fue mi familia de verdad. Mi abuela paterna fue mi familia de verdad. Y ahora, Alejandro también lo es. Regresé a mi departamento, me preparé una copa de vino tinto y salí al balcón. A lo lejos, por encima del caos hermoso y vibrante de la Ciudad de México, se alcanzaba a ver la silueta majestuosa y nevada del volcán Popocatépetl. Firme. Inamovible. Así me sentía yo por primera vez en mi vida. Las medidas de protección judicial siguen guardadas en un cajón de mi escritorio, pero dudo que alguna vez vuelva a necesitarlas. El monstruo fue desterrado. He perdonado el abandono por mi propia salud mental, porque guardar resentimiento es beber veneno y esperar que la otra persona muera. Pero perdonar no significa permitir que vuelvan a lastimarte. Hoy, la herida está cerrada. Tengo el corazón tranquilo, el orgullo intacto, un imperio que administrar y una vida entera por delante. Y esta vida, por fin, me pertenece solo a mí. ¡Qué viaje tan absolutamente loco! El padre, Fernando, es el verdadero MVP de toda esta saga. Tomó el peor tipo de traición, ser abandonado y tener que recoger los pedazos de su hija destrozada, y lo convirtió en un imperio absoluto.
Sabía exactamente lo tóxica, codiciosa y puramente narcisista que era Beatriz, y usó su propio testamento como un arma para destruirla por completo. Esa cláusula secreta fue brillante, estipular que si ella intentaba demandar, cualquier dinero que pudiera ganar sería donado instantáneamente a una organización benéfica para niñas abandonadas. Es la justicia poética más hermosa que he visto en mi vida. Y el hecho de que su nuevo marido, el cobarde por el que originalmente dejó a Isabella, simplemente empacó sus maletas y la abandonó en el segundo en que el dinero se esfumó y las facturas legales se acumularon. Esa es la definición literal del karma. Terminó exactamente donde dejó a una Isabella de 7 años hace 25 años, completamente sola, sin nada. Me alegro mucho de que Isabella se mantuviera firme y no dejara que el acoso público la quebrara. El usuario Not Your Average Joe dice, NTA. La audacia de irrumpir en la casa y quemar esas fotos es imperdonable. Merece pudrirse en la cárcel. Joe, tienes toda la razón, quemar esas fotos no fue solo mezquindad, fue crueldad psicológica calculada. No pudo poner sus manos en los millones, así que quiso borrar el hecho de que el padre de Isabella realmente la amaba y se quedó con ella. Es asqueroso y demuestra exactamente por qué se merecía esa orden de restricción. El usuario Drama Queen 99 dice, sin embargo, me siento un poco mal por los 3 medios hermanos. Fueron arrastrados a un lío judicial que no pidieron solo para ser utilería de su madre. Te entiendo Drama Queen 99, es realmente una pena para esos chicos. Literalmente fueron usados como escudos humanos para su codicia. Pero honestamente, ver al chico de 18 años levantarse en la corte y decirle a su madre que le daba asco me dio mucha esperanza. Al menos uno de ellos se dio cuenta de lo tóxica que es. Con suerte, todos cortarán lazos con ella y romperán el ciclo.